Hola, en la clase de hoy vamos a ver las bases de la simulación de esfuerzos y deformaciones y vamos a ver aplicaciones, algunos casos que son significativos para ustedes que están comenzando la carrera ahorita en esta primer materia, donde además de diseñar, pues vamos a tener un panorama más o menos completo de lo que verán más adelante en la carrera, ¿no? Bueno, en este primer ejercicio vamos a ver las bases de lo que se tiene que hacer para hacer una simulación. ¿Okay? Vamos a generar una nueva pieza. Va a ser una pieza simple. En este caso voy a hacer un rectángulo simulando una viga. La vamos a hacer de unos 85 milímetros, lo que salga, por unos 25. Tal vez la podemos dejar en 30. ¿Okay? Esta viga la vamos a extruir unos 300 milímetros. Vamos a ver cómo se ve. Tal vez más. Vamos a 500 milímetros. Bueno, ya tenemos un elemento. Ok, detalle número 1. Cada vez que hagamos una simulación de una pieza en particular, yo les recomiendo que esa pieza la guarden en una carpeta por separado. Entonces ahorita voy a ir a guardar como, voy a ir a simulación, voy a poner aquí pieza viga, que voy a poner viga 1 clase, y le voy a llamar viga. Van a ver por qué. Lo que sucede es que cuando hacemos una simulación se generan muchos archivos de solución y de resultados que si manejamos el explorador se nos van a confundir con los archivos de nuestro ensamble o con los archivos de las piezas, ¿no? Yo les diría, cuando hagan simulación, guarden copias del elemento en una carpeta aparte, no más allá del ensamble, ¿no? O de las piezas. Es solamente una recomendación. Este primer ejercicio, como les decía, tiene el objetivo de ver las bases, digamos, el diagrama de flujo de lo que se tiene que hacer siempre en todas las simulaciones. Entonces, hay que tener simulación activo, ya saben, si no lo tienen que tener en complementos de SolidWorks y tienen que estar activo SolidWorks Simulation. ¿Ok? Debe estar activo. Nosotros tenemos la licencia Premium, entonces está padre. Nos vamos entonces a simulación, le damos un nuevo estudio y tenemos varios estudios que podemos hacer. Por el momento vamos a hacer el más básico, que es estático. Le damos a aceptar y en automático nos despliega aquí en la parte de abajo una nueva pestaña. Nos podemos regresar al modelo o podemos ir al análisis estático. ¿Ok? Aquí, al igual que Solid o que el modelo, pues tenemos todos los elementos que nos definen al componente. Acá vamos a tener todos los elementos que nos definen al análisis. ¿Ok? Entonces, diagrama de flujo. Paso número 1 es darle material al elemento. Botón derecho, aplicar o editar material. Y aquí tenemos de SolidWorks materiales, tenemos muchos materiales que podemos elegir. Por ejemplo, si es una viga estructural, pues tentativamente es un acero A36. ¿Ok? Bueno, le damos a aplicar, cerrar y nos aparece una palomita en verde que nos dice ya está definido el material. Aquí hago una pausa y no hago pausa, hago un paréntesis en donde ¿qué pasa si el material no lo tenemos definido o no está en esta lista o los valores que tenemos aquí de propiedades mecánicas del material no son en específico los materiales o los valores que nosotros estamos esperando, ¿no? Entonces aquí viene un par de referencias. Una es, les voy a recomendar visitar la página de MathWeb. MathWeb sin la H. Y aquí lo que vamos a tener es
una interesante base de datos respecto a materiales. De hecho, si compras membresía o algo así, puedes descargar materiales y todo directo a SolidWorks, ¿no? Pero bueno, podemos aquí buscar el A36, ya lo tenía, buscar ACTM A36 y vemos qué nos dice, ¿no? Nos dice que tiene un esfuerzo de tensión último que está entre los 400 y 550 megapascales. Vemos aquí, límite de la tracción, aquí está en el valor menor, ¿no? Newton sobre milímetro cuadrado son megapascales. Bueno, estas propiedades mecánicas, pues bueno, las van a aprender más adelante en resistencia de materiales, sólidos deformables, diseño de elementos de máquinas, se van a aplicar, etc. ¿Ok? Entonces, una referencia bastante interesante es tener a la mano MATLAB. ¿Va? Ok. La otra es, bueno, ya vi que en MATLAB no está el material, o digo que en Solid no está un material en específico y quisiera definir un nuevo material. Bueno, eso es relativamente simple, es botón derecho, aplicar, editar material. Y si se fijan, el acero A36 yo no puedo cambiarle nada, no puedo cambiar ningún dato, pero sí puedo copiar el material y le digo copiar, botón derecho. Y ustedes se van a las carpetas de abajo, a una carpeta que hagan, por ejemplo, aquí le puedo poner nueva categoría y le ponemos metales. Le doy clic en metales y aquí le doy pegar material. Y aquí está el acero A36, pero es una copia. Entonces yo le puedo hacer, incluso cambiar el nombre en Matero Acero, de aceros o Cotlan, por ejemplo. Por decir algo, ¿no? Y pues resulta que los de acero o Cotlan puedo cambiarle a las unidades, por ejemplo. Límite de la tracción, pues resulta que son más buenos y este es 450, ¿no? O podemos meter algún otro valor, ¿no? Como la expansión térmica, conductividad térmica, que bueno, eso se van a ver más adelante. Pero así de fácil se puede generar materiales personalizados. ¿Ok? Aplicar. Bueno, entonces, primer paso ya está listo, es definir material. El segundo paso, que es conexiones, por el momento no nos interesa porque cobra importancia cuando tenemos ensambles. Como ahorita es una sola pieza, aquí no va a ser importante. Tercer paso, sujeciones. Las sujeciones es cómo nuestro elemento está fijo. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer ahorita es un ejemplo muy simple que se llama viga o carga a la flexión. Entonces, uno de los extremos lo voy a fijar y en el otro extremo le voy a aplicar una carga. Entonces, botón derecho, le voy a decir que es geometría fija y voy a seleccionar la cara. En este caso, por decir así, la cara izquierda. Aquí aparecen unos simbolitos que se alcanzan a ver, que son 3 flechas y 3 cilindros. ¿Okay? Eso en pocas palabras nos dice que no admite desplazamiento en ninguna dirección y que no admite giro en ninguna dirección. Eso es básicamente estar fijo. ¿Okay? Aceptamos y ya tenemos sujeción. Lo que sigue, cuarto paso, es cómo está cargado este elemento, ¿no? Y es botón derecho. En este caso, fíjense todas las opciones que tenemos. Tenemos, por ejemplo, presión, torsión, centrífuga, temperatura, etc. ¿No? Aquí vamos a darle lo más simple que vamos a manejar en este curso. Entre fuerza, presión, gravedad tal vez, temperatura, quién sabe, fuerza. Le vamos a dar fuerza. Va a ser una fuerza. La vamos a aplicar sobre la carga, sobre esta cara, y le vamos a decir que sea en la dirección vertical. Entonces seleccionamos la arista vertical para que sea una carga vertical. ¿Ok? Vamos a cambiarnos de sistema, digamos, al métrico, y vamos a meterle varios kilogramos, ¿no?
digamos unos 10.000 kilogramos. Vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Ok? Y acepto. Ya está el material, ya está el soporte, ya está la fuerza y el último paso es la malla. ¿Ok? Estos paquetes de simulación lo que hacen es que agarran un elemento continuo y lo discretizan en pequeños elementos. Y esos elementos, a partir de cómo están conectados entre sí, se analizan y el conocer el comportamiento de cada elemento termina por conocer en el macro cómo se comporta todo el cuerpo. Esto es algo que se llama método del elemento finito, lo van a ver más adelante en la carrera, el fundamento teórico, la cuestión matemática, pero bueno, un programa como estos lo maneja, digamos, en un segundo nivel que no nos damos cuenta, por lo menos aquí en SolidWorks. Entonces le damos botón derecho, hay que crear malla, ¿sí? Yo les recomiendo que utilicen malla basada en curvatura, aunque va a depender. Y aquí viene el tamaño del elemento. Mi recomendación es que primero empiecen con algo conservador, o sea, un elemento grande, y hagan la malla. No alcancé a ponerles, no alcancé a ponerles el cuadrito, pero ahí se alcanza a ver cómo hay unas líneas azules, y esto significa que el cuerpo está dividido. Obviamente, podemos crear malla, podemos hacerla más fina y vamos a ver qué es lo que sucede. Se vuelven más elementos, ¿no? Entre más elementos tengan, mejor es el estudio, mejores resultados da, pero también implica una mayor requerimiento de cómputo. Bueno, ya tenemos entonces el último paso, voy a guardar por seguridad, y lo que sigue es simular. Entonces aquí tenemos un icono que es ejecutar el estudio. Le voy a dar ejecutar estudio. Sale este cuadro, ahora sí lo alcancé a atrapar. Y ya tenemos nuestra deformación. ¿Ok? Aquí es importante notar que nuestra escala de deformación está 3.69 veces exagerada. ¿Ok? Entonces, por ahora, solamente les voy a decir que von Mises es un criterio de falla y nos permite saber en qué momento un material va a tener una formación plástica. ¿Ok? Pero quería poner aquí algo que se llama editar configuración. Ok, continuo. Ok, no, si era el botón derecho en editar definición. Y aquí podemos ponerle escala real o escala 1. Y vemos realmente qué es lo que pasó. Ahí está con escala 1, botón derecho, animar. Y vemos aquí la deformación que tendría la barra, ¿no? Vemos que la carga que le dimos es una carga muy fuerte porque el límite elástico es, vamos a cambiar unidades a megapascales, editar, vamos a poner megapascales. Aquí vemos que en la escala el límite elástico es de 250 megapascales. Pero aquí ya tenemos valores de 8.134, de 813 megapascales. ¿Ok? Y puntos en donde se supera. Entonces, esta barra de acero A36, cargándola en su extremo con 10 toneladas, pues va a tener o va a sufrir, ¿no? Digamos que la parte azul, lo que está debajo de esa línea, es lo que está seguro, lo que está por encima está ya excediendo el límite de elástico del material, ¿no? Otro valor que nos interesa, por ejemplo, conocer es el desplazamiento. Le doy mostrar
De nueva cuenta me aparece deformado y veo aquí editar deformación. Le vuelvo a poner que sea escala real o 1. ¿Cuánto se desplaza? Voy a poner que me muestre el desplazamiento en Y, que va a ser cuánto baja el extremo libre, y acepto. ¿Okay? Aquí, si lo estamos viendo, la parte que está empotrada, pues está en roja, o sea, no tiene desplazamiento, pero la parte azul está bajando 13 milímetros. O sea, 1 centímetro, 1.35 centímetros. Botón derecho y vemos lo que está sucediendo. Que podemos aumentar, reducir, y ahí vemos lo que sucede, ¿no? Tenemos un comando que está acá arriba, que se llama herramientas de trazado. Podemos identificar particularmente valores haciendo clic sobre ellos. Entonces, si se fijan, pues sí, toda esta cara baja lo mismo y es 13.53 milímetros hacia abajo, por eso el signo negativo. Y básicamente este es el diagrama de flujo para hacer un estudio. Es definir material, cómo se conecta, que aquí no aplica, cómo se sujeta, qué cargas tiene, hacer la discretización y correr el estudio. ¿Okay? Entonces este va a ser nuestro primer ejercicio que vamos a hacer el día de mañana. Bueno, aquí nada más. Respecto a antes de cambiar de ejercicio, voy a mostrarles cómo se ve. Creo que cerré la carpeta, pero voy a abrir la carpeta en donde hice esta simulación. Aquí está. Entonces, si recuerdan, le había puesto viga 1. Aquí está viga 1 y todos estos son estudios, ok, información, aquí está el material y todo esto es información. Entonces, por eso yo les recomiendo que cuando vayan a hacer un estudio, traten de aislar en la mejor, de ser posible, lo máximo, el elemento que quieren hacer estudios para que no se mezclen con archivos de pies, etc. Ok, entonces guardamos, cerramos. También un detalle importante que hay que mencionar. Chin, ya le cerré otra vez. A ver, recientes. Ok, a ver. Voy a hacer esto un poco más grande. También es que son archivos grandes, ¿eh? Entonces, ponemos presentaciones, dibujo CAD, simulación, piezas. Este fue lo que hicimos. Botón derecho, propiedades. Y fíjense. Ese estudio simple, pues son 20 megas nada más de estudio. Bueno, creo que de este ejercicio es todo. Ok, el siguiente ejercicio vamos a variar un poco ya la geometría. Vamos a empezar a agarrar una pieza un poco más compleja, como es este giro de propulsión, simplemente para practicar lo que acabamos de ver, ¿no? En este caso, la pieza, en principio, aunque la geometría no es... yo supongo que no es del todo funcional, pues bueno, tiene el objetivo de, al momento de girar, generar una diferencia de presiones de un lado al otro para generar un flujo, un caudal, ¿no? Esto debe estar adentro de algo, de alguna carcasa, etcétera, ¿no? Pero es muy posible que sobre esta cara exista una presión, ¿de acuerdo? O una fuerza. Entonces, justamente así la vamos a diseñar y vamos a analizar solamente una lado. Entonces, ya saben cuál es el diagrama de flujo, estudio, análisis estático, giro de propulsión. Ok, vamos a ver, ya tiene un material. Ojo, si ustedes desde acá le dan material, es posible elegir material desde el sólido. Ese material se copia directamente en el estudio estático. Aquí de nuevo es una sola pieza, no me interesa conexiones, sujeciones. Aquí tentativamente voy a elegir la geometría interna del impulsor porque va a ser donde está la flecha, donde está el rodamiento, etcétera, que va a evitar que este se desplace
Okay. Obviamente debería de poder girar, pero en este caso vamos a analizar una situación estática. O sea, aunque se mueva, va a tener un equilibrio estático, a eso me estoy refiriendo. Entonces, lo definimos como fijo, la parte interior, las cargas, voy a poner fuerza, pero ahora no voy a poner una dirección, simplemente voy a poner una fuerza distribuida sobre una carga. ¿Ok? Vamos a meterle aquí, pues realmente no es tan importante la magnitud, digamos que hay una fuerza distribuida en toda esta superficie de unos 500 newtons, vamos a ver qué le sucede. Aceptamos por elemento, ahora pudiera elegir otros álabes, no solamente uno. Entonces, aquí es lo interesante de aquí, la diferencia entre por elemento y total, es que cada uno de estos tiene 500 newtons. Si yo le pongo total, quiere decir que esos 500 newtons se reparten entre las tres caras. ¿Okay? Entonces yo voy a decir que es por elemento. También es importante mencionar que yo puedo cambiar la dirección. En este sentido, o en este, obviamente si es una presión, la acción del fluido sobre los álabes, pues me van a generar una fuerza en este sentido. ¿De acuerdo? Entonces ponemos la fuerza. ¿Okay? ¿Qué sigue? Pues sigue hacer la malla, crear malla. Voy a empezar a ser conservador con una malla gruesa y la voy a... Ahí está. A ver si lo alcance. Aquí vemos cómo se ve tentativamente. Ojo, aquí me puede decir, oye César, pues hay que ponerle a todos. Sí, en la realidad sí. Tendría que analizar cada uno al mismo tiempo, ¿no? Sin embargo, si lo que me interesa estudiar es, por ejemplo, en particular, un álabe y tal vez nada más checar qué es lo que sucede o qué interacción tiene este álabe con sus vecinos o cómo le influye a sus vecinos, o sea, a este elemento del medio, la fuerza de sus vecinos, pues con 3 bastará, ¿no? Puedo poner más, pero eso va a implicar también, ¿cómo se dice? Mayor recursos de cómputo, ¿no? Ahora, un punto importante aquí que me va a interesar es la base. Y aquí vemos que en donde está la curvatura, pues sí, la malla es un poco más densa. ¿Okay? Donde no hay curvatura, la malla es menos densa. Entonces, aquí va a ver el resultado va a ser menos preciso que acá. Entonces, hay algo que se llama punto de control o un control que me va a permitir en una zona de interés aumentar la malla. Entonces, pero un truco o una recomendación es, ustedes siempre que creen una malla, trátenla de poner gruesa, no se vayan a lo fino, asegurar que la malla está funcionando, que la malla sí está llegando a salir, ¿no? Entonces, bueno, voy a hacer el punto de control. ¿Cómo se hace un punto? Creo que se llama punto de control, botón derecho, y esto se llama control de mallado. ¿Ok? Control de mallado, y voy a seleccionar justamente la parte de abajo. Esta parte de abajo. Y lo que sucede aquí hay unos parámetros interesantes, que es el control de mallado. El control de mallado es, esto es, digamos, el tamaño del elemento grande, ¿sí? Y este es el tamaño del elemento pequeño. En un círculo, ok, voy a bajarle un poco al elemento pequeño. Y vean qué efecto tiene. Acepto. Obviamente me dice que la malla no es porque cambié, les puse un punto de control. Entonces tengo que volver a crear malla y simplemente acepto.
Vean que ahora sí en esta zona se generó una malla más fina. Noten la diferencia con esto. Entonces, esto es solamente para estudiar esta zona, ¿ok? Con un punto de control que quedó bastante bueno así. Entonces ya tenemos la malla, ya tenemos el material, ya está fijo, ya está la carga, ¿ok? Voy a guardar, ya guardé en una carpeta adicional y ahorita lo que sigue es ejecutar el estudio, ¿no? Entonces vamos a ver si no se tarda mucho, ejecutar el estudio. Si veo que se tarda mucho, pues pongo pausa. Ahí va. No, miren. Ahí se ve el material deformado, pero de nuevo, fíjense bien, está 111.499 exagerado, ¿no? Entonces, ponemos aquí editar definición, los derechos y editar definición, escala real, dejamos megapascales y aceptamos. Entonces, el límite elástico está arriba y tenemos aquí una zona del cual nos tenemos que preocupar. ¿Vieron? Esta zona hay que preocuparnos. Es una zona en donde posiblemente no haya una deformación permanente, pero de aquí es muy seguro que a la larga se rompa. Igual de esta zona es muy seguro que se cree una fractura que termina rompiendo el material. Vemos que en los lados o la interacción de los vecinos, pues básicamente es nula con respecto a un eslabón, ¿no? Con respecto a uno. Obviamente es muy parecido al de acá y no se ve interacción. O sea que el efecto de estos me afecte. O sea, puedo trabajarlo como independiente. ¿Okay? Entonces ahí voy viendo. En todo momento nosotros podemos decir, híjole, ¿sabes qué? Pues también hay una presión sobre la superficie. Entonces, le damos botón derecho, le agregamos presión y agarramos una presión, ¿no? Digamos, no sé cuánto puede ser de presión. ¿Qué presión será aceptable? Si una atmósfera son como 14 psi, digamos unas 10 atmósferas, 145 psi, por decir algo, y tenemos que volver a ejecutar el estudio. Básicamente la presión pues le hizo los mandados a esto. Claro, es súper grueso, entonces le hizo básicamente los mandados. Okay. Lo que me debo de preocupar aquí son los álabes, definitivamente. Vamos a poner desplazamiento, a ver si se alcanza a ver algo. Botón derecho, editar definición. Ponemos escala real. Ajá. Y si se fijan, el desplazamiento máximo está en esta punta y es 1.35 por 10 a la menos 1, o sea, es 0.1358 milímetros lo que se desplaza en esa zona. Eso es lo que estaría sintiendo el elemento en esa zona que es tentativamente la más débil, ¿no? Entonces aquí, pues bueno, como diseñador, un aspecto importante sería reforzar esta área, ¿no? Con más material. Y también una parte importante, voy a poner botón derecho a mostrar, es darle un redondeo, ¿no? Guardar, voy a ver si puedo hacer esto rápido, botón derecho. Entonces, aquí como diseño, ya vi que en la parte de abajo me va a generar problemas. Entonces, habrá que darle un redondeo y esto estaría bastante natural dárselo. Vamos a darle unas 0.05, no sé por qué. Miren, ándele. Ahí alcanza 0.04.
Bueno, voy a quitar esta cara. Miren. Y acepto. Ok. Metí un redondeo. Vamos a ver qué sucede. Obviamente me va a marcar un error, ¿no? Y el error es que en esta parte yo había elegido, si se fijan, había elegido el borde, pero pues ya no tengo borde. Entonces voy a cambiar la selección por el redondeo. ¿Ok? Y pues vuelvo a mallar, crea malla. Ya me está costando un poquito más de trabajo el Solid hacer esto. Pero miren, hasta más bonita la malla salió con el redondeo. ¿Ok? Y vuelvo a generar el estudio. Vuelvo a calcular. Si se fijan, este punto estaba más arriba, vean. El meter redondeos ayuda un poco. Aquí me falta meter un redondeo también, ¿no? Si se fijan esta zona, pues mejoró bastante. Entonces, un aprendizaje ahorita más ingenieril es, bueno, una forma de bajarle los esfuerzos a esto, a un elemento, es meterle algún redondeo. Ya nada más para terminar, me gustaría mostrarles aquí el botón derecho, creo que es resultado de deformación, opciones de gráfico, no estoy seguro si es ahí, opciones de gráfico. No, hay una manera en donde podemos ver la malla sobre el estudio, creo que es en configuración, en opciones de contorno, le ponemos malla, y entonces sobre el estudio alcanzamos a ver la malla, y esto pues me permite identificar dónde está el valor más grave, más preocupante, que es por aquí más o menos. Estamos hablando que son 619 megapascales. Es bastante, pero en una zona muy pequeña, entonces no se va a romper, no se va a deformar plásticamente, pero aquí es muy posible que a la larga se genere una grieta que termine rompiendo el alambre. Bueno, este vendría siendo el segundo ejercicio. Bueno, el último ejercicio de este primer trabajo en clase de simulación, primer semestre, Ingeniería Mecánica, vamos a resolver o analizar ya un ensamble. Si recuerdan, este es el cojinete doble, lo trabajamos en el tema de ensambles. No son los mismos archivos que ya les pasé, entonces hay que descargar nuevos, porque en particular este está un poquito truqueado. El sentido de que está truqueado es que dejé una abertura, una pequeña luz entre los dos, tapa y base, y pues bueno, esto implicará que esta separación va a comprimir también a los cojinetes, ¿no? Otro detalle que es importante y que seguro ya lo notaron es que no viene con tornillos, ¿ok? Les voy a enseñar en este ejercicio cómo simular los tornillos y su apriete dentro de SolidWorks. En particular, este elemento, pues bueno, su única función es, se detiene con estas ranuras de cola de paloma y soporta algo que está rotando aquí. Eso es todo. Y los tornillos aprietan todo para que no se desarme. Básicamente eso es lo que hace, ¿no? Entonces, bueno, vamos a simular qué es lo que pasa con este elemento. También vamos a trabajar contactos, entonces va a estar bastante interesante ya este ensamble en particular. Bueno, número uno, para poder generar las cargas que la flecha que rota aquí le pasa a estos bujes, tenemos que generar un sistema de referencia en cada una de las cargas. ¿Ok? Para ello nos vamos a geometría de referencia, ensambles, geometría de referencia, ponemos punto, seleccionamos centro de la cara, generamos un punto, centro de la cara, geometría de referencia, punto, y pues ahí tenemos dos puntos. Entonces
Ahora vamos a hacer un sistema coordenado con uno de los puntos. Hay que asegurarnos que el eje Z coincida con el eje del buje. Todas estas aristas coinciden con el eje del buje, entonces me sirve. Acepto, y si se fijan, quedó Y para arriba, X lateral y Z a lo largo del eje. Repetimos misma operación o mismo ejercicio, pero ahora utilizando el otro punto, el punto 4. Agarramos eje Z y seleccionamos un lado. Ok, nada más aquí, el eje X lo movemos para que el eje Y quede hacia arriba, aceptamos, y si se fijan, ambos sistemas están igual, ¿ok? Aquí están mostrados, pero no se ven. Un detalle, si es que esto les está pasando, es que los pueden visualizar acá en ver, ocultar, mostrar, y pueden poner orígenes. No, orígenes no, sistemas coordenados, a ver, ayúdenme a verlo. Sistemas coordenados, ahí está, y puntos. ¿Ok? Entonces ahí están puntos, sistemas coordenados. Entonces ahora sí, ya los puedo ocultar. Entonces, aunque estén mostrados y no están desplegables, pues no se ve. Entonces ya tenemos sistemas coordenados. Es, digamos, el primer paso. Ahora vámonos a lo que ya sabemos. Complementos de SolidWorks, Simulation. Vamos a darle nuevo estudio, análisis estático, aceptar. Ok, aquí de nuevo nuestro modelo en SolidWorks ya tenía materiales definidos. Por ejemplo, aquí la base está hecha en aluminio, la tapa está en acero 1060 y los bujes son de bronce al manganeso. Entonces, al momento de que nosotros generamos un estudio, como ya tenía los materiales desde el modelo, en automático las piezas ya tienen el material y está en palomita verde. Entonces, hasta ahí vamos bien. Lo que sigue ahora es definir conexiones. Aquí sí tenemos conexiones, porque tenemos un ensamble. ¿Ok? Entonces, aquí en conexiones definimos cómo interactúan las caras entre sí. Y además, podemos simular los tornillos. Si se fijan, no están los tornillos. Un primer, no es error, pero es falta de experiencia. Cuando comenzamos a trabajar SolidWorks, es dejar los tornillos y pensar que SolidWorks en automático va a entender que ahí hay un tornillo y que ese tornillo tiene una fuerza de apriete, ¿no? Entonces, pues no es así. Y nos conviene más bien quitarlos aquí. Entonces, cuando vamos a analizar ensambles, toda la parte de Toolbox, adiós, bye. De alguna otra manera la vamos a simular. Entonces, aquí vamos a comenzar simulando los tornillos, botón derecho. Si se fijan, tenemos muchas opciones. Podemos poner resorte, podemos poner pasador, podemos poner perno, que el perno es tornillo, podemos poner rodamiento, soldadura, ¿sí? Etcétera. Entonces, en este caso, vamos a simular solamente perno. Y aquí tenemos tornillo, barra rígida, pasador, muelle, etcétera. Lo que vamos a meter es un tornillo. Y esto está fácil. Tenemos que seleccionar la arista donde va la cabeza y abajo la arista en donde va el tornillo. ¿Ok? En automático hace una selección, ahí yo les voy a decir no le muevan mucho. Hay que poner tipo de unión, es unión rígida. Okay. Aquí hay unos valores que los van a aprender a trabajar un poco en la parte de diseño de elementos de máquina. Podemos meter torsión, pero en este caso es axial. Okay. Axial, le voy a poner IPS. Si recuerdan, el tornillo que va aquí es un tornillo de media pulgada por 13 hilos. Adelantándome un poco en ingeniería, ok, esta aplicación es una aplicación estática. Un tornillo de media pulgada de un acero normal, un grado 5, anda teniendo 85,000 libras sobre pulgada cuadrada de esfuerzo de prueba. ¿Ok? Entonces, eso nos termina resultando que estos tornillos de media pulgada se deben de apretar alrededor de las 10,800 libras. ¿Ok? Vamos a suponer que aquí lo vamos a cargar a la mitad.
con 5.000 libras. ¿Ok? Es montonal, sí, los tornillos generan un montonal de fuerza. Entonces, por lo pronto, lo dejamos así. Y ahí ya tenemos un tornillo que está simulado. ¿Ok? Vamos a repetir esto en los 6 agujeros. Voy a poner una pausa para que el video no se vuelva largo, y entonces ahorita regreso ya con los 4 tornillos. Ok, ya después de un ratito, me llevo unos cuantos minutos definir, dije 4 hace rato, los 6 tornillos, y aquí están en conexiones. ¿Sí? Pongo botón derecho en cualquiera de ellos, editar definición, que fue lo que hice. De nuevo, seleccioné la arista superior donde va la cabeza del tornillo, abajo la arista inferior donde embona el tornillo. Esto es más, digamos, esquemático, no tiene mucho, como les digo, mucho significado. Aquí me equivoqué, creo que en todos había que haberle puesto unión rígida. Repetí lo mismo, De hecho, aquí algo que puedo irles comentando en lo que cambio esto en todos, es que esta simulación pues me permite incluso hacer la simulación, el comportamiento, en el caso que apretar los tornillos de una manera diferente, con diferente fuerza. Esto estaría interesante de ver. Bueno, entonces ya lo uní. Allá hay 6 tornillos bien apretados, porque es un tornillo de media. ¿Ok? Y voy a seleccionar ahora interacción entre componentes. En automático, siempre que tenemos ensambles, tenemos ahí malla unión rígida. ¿Ok? O sea, esto quiere decir que todo lo que está aquí, todos estos elementos, es como si fuera un sólido. Pero en este caso, esta separación que tenemos aquí no lo es. Entonces voy a definir, botón derecho, una interacción local. ¿Ok? Voy a decir que hay contacto entre el grupo de superficies que viene siendo, le acerco para que se vea, esta superficie y esta superficie con las superficies de abajo, con esta de acá, con esta de acá y con esta. ¿Ok? Esto, el poner esta interacción local, me va a permitir simular lo que pasaría cuando, por la fuerza del apriete de los tornillos, esta tapa hace contacto con la parte de abajo o con la base. ¿Ok? Bueno, entonces ya vieron la diferencia cuando tenemos conexiones. ¿Ok? Sujeciones. La sujeción es una geometría fija, obviamente tentativamente desde donde está agarrado, que viene siendo la cara de la ranura de cola de paloma, es fija. Y vamos a ponerle cargas. Aquí las cargas que puede tener es puede haber un empuje, definitivamente puede haber un empuje hacia allá, y recuerdo que esto es algo que está girando. Entonces aquí podemos poner botón derecho y ponemos carga de apoyo. La carga de apoyo literalmente es como un elemento cilíndrico hace contacto dentro de otro elemento cilíndrico. ¿Ok? Entonces ahí tenemos que elegir la cara, tenemos que elegir el eje coordenado, debe coincidir en Z, y aquí ponemos la carga en Y, digamos que es una carga que está rodando y la carga principal que le llega es vertical, entonces ponemos en Y, vamos a ponerle métrico, que sean unos 500 kilos por rodamiento o por buje, y parabólica. Cualquiera de estos dos son los modelos típicos que se utilizan para mostrar. Y ahora nos damos cuenta que la carga es para arriba, le damos invertir dirección y ya tenemos una carga hacia abajo. Y aceptamos. Ya tenemos ahí una carga y hacemos o repetimos el mismo procedimiento, pero para el otro buje. Botón derecho, carga de apoyo, seleccionamos la cara cilíndrica,
seleccionamos el sistema coordenado, nos vamos a Y, cambiamos a métrico, metemos 500 kilos e invertimos dirección y que sea parabólica. Aceptamos. Entonces, ya está cargado. Estos flechitas moradas representan la acción de lo que está rodando sobre ellos. El fijo representan dónde está fijo y los tornillos representan qué tan duro se cierra. Entonces, repasemos. Ya tenemos materiales, ya tenemos conexiones, ya tenemos sujeciones, ya tenemos cargas. Podemos agregar una carga o una fuerza, digamos, en el caso que tuviera empuje, porque es posible tener empuje, y vamos a meterle, digamos, también unos 500 kilos totales por los dos, o sea, 250 y 250. Entonces, ya está cargado, y lo que sigue ahora es la malla. ¿Okay? Voy a salvarlo antes, genero la malla y me voy, acuérdense, a lo simple, tentativamente donde da, y vemos que tan rápido sale la malla. Ahí está. Obviamente aquí en mi grabado pues hice un poco más fina. ¿Ok? Podemos irla aumentando. Yo les recomiendo sean conservadores con la malla. Ya cuando su simulación esté funcionando, pues entonces le pueden ir aumentando y pueden ir afinando detalles. Pero siempre con una simulación funcional. ¿De acuerdo? Entonces, lo único que queda ahorita es, voy a guardar, por si ahorita en la simulación falla, y lo voy a simular. Aquí va a tardar un ratito. ¿Okay? Entonces, voy a poner pausa. Aquí empieza, le doy aquí más, y lo primero que empieza a simular, pues es el contacto superficie a superficie, ¿no? Entonces, aquí voy a poner una pausa. Hace rato lo simulé solamente con un tornillo y tardó algo así como 5 minutos. Vamos a ver cuánto tarda ahorita, ya que puse todos los tornillos y además le metí cargas axiales, ¿no? Entonces, voy a poner una pausa o regreso en cuanto esté la simulación. Listo, no tardó mucho, un poco más de 2 minutos. ¿Ok? Como ya lo había hecho, la escala de formación pues me la puso en 1, o tal vez así lo puso de forma natural. Aquí está bien interesante porque vemos cómo los tornillos nos afectan a la tapa, ¿verdad? Esto está bastante padre. Vamos a ver en editar definición, que opciones de gráfico, configuración, que nos muestre la malla, eso está padre. Ay, pero quería que todo se viera la malla. A ver, vamos a ver, editar definición, configuración, modelo, malla, ahí está. Que se vea la malla, esto está bien. Y ahorita les voy a enseñar cómo ver por dentro, ¿no? Voy a poner aquí también desplazamiento, mostrar. Sí, vemos que esta parte, pues sí, se apachurra bastante. También podemos ver que la acción de los tornillos no me afecta tanto la separación lejos, pero sí me cierra el gap en donde están los tornillos, ¿no? Entonces, esto es bueno. ¿Por qué? Porque el buje pues tiene la función de rotar con precisión. Entonces, si yo con los tornillos aprieto y comprimo esto, pues el espacio libre que tengo entre la flecha y el buje, pues se cerraría y entonces la rotación ya no funcionaría tal como lo deseo, ¿verdad? O como se desea. Entonces, pues sí está trabajando este diseño bastante bien. Voy a también ponerle editar definición para que se vea la malla. Opciones de gráfico, modelo, malla. Acepto. Y puedo ver incluso una pequeña animación de lo que sucede. Miren, me acerco y está justamente cerrándose, ¿verdad? Se cierra en los extremos, pero no se cierra cerca donde está el buje. Eso es bueno. Vamos a ver la parte central.
la parte central tampoco se cierra, entonces se está apretando bastante bien, pero sin estrangular el buje. ¿Okay? Pongo pausa, pongo stop. Creo que aquí hay una manera, si ustedes le ponen más cuadros, digamos unos 20, le dan play, la simulación se vuelve un poco más precisa, ¿ya ven? Ahí vemos cómo se cierra y hace contacto la cara sobre la otra. ¿Okay? Hace rato también, no sé si me puso en automático esto, pero es bien común que cuando sacamos la deformación, nos pone una deformación exagerada. Entonces, pues esto sí se hace completamente pomada y pues una pieza se mete dentro de la otra. Pero ojo, esto es muy común que SolidWorks lo haga, porque en automático te pone una escala de deformación exagerada, o sea, 389 veces exagerada. Entonces, pues no, obviamente esto no sucede, esto no va a pasar, ¿de acuerdo? Entonces, botón derecho, acuérdense siempre de empezar a tomar conclusiones una vez que pusieron una escala real, ¿no? Entonces, en realidad va a pasar así, ya vemos que se cierra, ya vemos que esta parte no, y casi ya por último, para cerrar el ejercicio, me gustó mucho este ejercicio, es esta herramienta que se llama isosuperficies, no, recorte de sección. Entonces, el recorte de sección nos permite ver qué es lo que sucede adentro del cuerpo. Entonces, le doy, voy a seleccionar, por decir así, un plano. Primero lo voy a hacer del plano lateral y pues veo cómo puedo ir barriendo, cómo se comporta por dentro. Vemos que en efecto los bujes están bien, no están apachurrados. Vemos la acción de los tornillos. Vemos que aquí hay una compresión grande. ¿Ok? Pero sería más interesante más bien verlo en esfuerzos. Entonces es mostrar. Me cambio esfuerzos. Me regreso a corte de sección. Selecciono el plano lateral. Y empiezo a hacer lo mismo, ¿no? Y ahí vemos la acción del tornillo. Vemos que se cierra, ya lo hemos visto. Y vamos viendo. Ahí hay un esfuerzo grande. El cojinete sí siente la acción de los tornillos, pero no sucede tan cerca. Miren. Aquí tenemos una acción. Tal vez ahorita que lo estamos viendo así, pues vemos que no se cierra. Sin embargo, este apriete me genera esfuerzos en esta zona, ¿verdad? Entonces, posiblemente nos convendría en rediseñar este elemento haciendo o alejando un poco más los tornillos de los cojinetes, ¿no? Le voy a dar a aceptar y queda el corte de sección. Ahí vemos cómo se ve. Okay. Creo que si me cambio, mostrar, esto solamente es en particular un estudio, botón derecho, mostrar. Si quisiera quitarlo, tengo que volver a ponerle aquí en recorte de sección y en este cuadrito de aquí, darle ahí desactivar recorte y darle a aceptar. Okay. Bueno, eso pensaría es todo. Aquí nada más recapitulando, ahora hicimos un estudio de un ensamble en donde simulamos tornillos y en donde simulamos cargas de un elemento que está rotando, ¿no? En particular, la simulación de tornillos va a ser muy interesante para su proyecto, el proyecto que van a desarrollar, ¿no? Entonces, tengan en cuenta este video y esta simulación para cuando quieran validar el diseño que ya deben o ya estamos básicamente en puerta para comenzar a trabajar. Bueno, entonces creo que por el momento es todo. Si hago bien mis cuentas, bastará con estos 3 ejercicios para la siguiente clase. Voy a hacer 2 clases de simulación. La segunda clase de simulación voy a
hacer simulación de elementos un poquito más complejos, contacto entre engranes, etc. Más general, y con mucho gusto durante la clase les voy a decir todo esto en dónde lo van a aprender dentro de la carrera, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, nos vemos en el próximo.